un reconocimiento a la lucha que ha mantenido FAPUT en la defensa de la Universidad Venezolana. Esa es un elemento fundamental porque, como lo han señalado y se han identificado en las presentaciones, cuando se está defendiendo al profesor universitario en sus condiciones laborales y a los elementos mismos que han inducido y que han presentado en estas convenciones colectivas tratando de coactar la universidad autónoma, creemos que se está dando una lucha fundamental en la defensa de la universidad en su conjunto. O sea, no es un elemento accesorio la defensa particular del personal, sino que es un elemento fundamental en los elementos de la defensa de la universidad venezolana en su conjunto. Así que creo que es muy importante hacer un reconocimiento a esta lucha que se ha dado y que se mantiene y que sabemos que es larga por las condiciones particulares de ello. Cuando se presentan todos estos elementos de la problemática universitaria y las particularidades de esta lucha, y lo que presentó el profesor Álvaro Muñoz, identificando elementos muy objetivos en la progresión del salario del profesor, en las tendencias observadas en todas estas negociaciones, uno puede llegar a la conclusión de que esto no es algo accidental. Esto no es algo particular de un momento en el cual el país está en una crisis económica, está en una crisis de elementos particulares y no tenemos salarios, no tenemos dinero para pagarle a los profesores lo que los profesores demandan. Y es que están pidiendo mucho y nosotros no tenemos dinero. No es tampoco que somos un mal gobierno y que tenemos esto y que nos critiquen porque el presidente tenga ciertas características o porque él es de mala gestión o porque son incapaces. No, uno llega a la conclusión cuando ve toda esta progresión que esto es algo perfectamente planificado. Esto forma parte de una propuesta política de un sector de la sociedad venezolana que quiere imponerle al resto de la sociedad una visión muy particular de lo que debe ser el desarrollo nacional y de lo que debe ser la sociedad venezolana. En contra de lo mismo que está establecido en la Constitución aprobada por nuestra sociedad, pero que en alguna medida quienes hoy se identifican como los grandes veladores de esa Constitución, como los grandes defensores de esa revolución, son los que prácticamente hoy, en el día de hoy, la están destruyendo en su práctica diaria y cotidiana. Son los que atentan contra ello en eso mismo. Un ejemplo, podemos señalarlo en lo que el profesor Álvaro al final señalaba, cómo los elementos mismos contenidos referentes a la autonomía universitaria están siendo atacados de una manera clara y directa por el mismo sector que se identifica como el gran velador del desarrollo y de la implantación en la sociedad venezolana de esa autonomía. Por lo tanto, en ese marco, hablar del desafío académico de la universidad venezolana en esta coyuntura, en la coyuntura actual, parte por una caracterización de un régimen que está tratando de imponer una visión muy particular de la universidad y en medio de esa lucha es en la cual nos encontramos. No es, como decía, accidental. Aquí se trata de imponer unas condiciones muy particulares de una universidad con unas determinadas consideraciones. Una universidad basada bajo el control político, ideológico total de un gobierno, más allá incluso que de un Estado, en el sentido amplio de sociedad política y de Estado. Es de un sector que se ha apropiado de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para imponer esa visión. Y ahí vemos cómo todos funcionan de manera concatenada. El legislativo actúa en concatenación al ejecutivo
y el Ejecutivo impone condiciones al Judicial para también tratar de legitimar esa propuesta. O sea, es una articulación global en donde se evidencia uno de los grandes problemas que tiene la sociedad venezolana actual, que es la pérdida total de la autonomía de los poderes en los sentidos del Estado global, o sea, el Estado en lo judicial, el Estado en lo legislativo y el Estado en lo ejecutivo. Y todos funcionan de una manera. El Estado decide hacer una legislación, el gobierno, el Ejecutivo la implanta bajo condiciones, el legislativo, a pesar de las contradicciones propias de esa propia legislación, impone la visión sobre la cual se está poniendo. Es en ese escenario en donde hoy nos encontramos. De allí que cuando hablemos de la misión, de los desafíos académicos, tenemos que valorizar de manera muy importante los desafíos de la misión sociopolítica de la universidad. La universidad venezolana, hoy, en este momento, a pesar de toda la crisis, a pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de toda la problemática, yo creo que tenemos un peso histórico que defender. Hoy la universidad que tenemos, con toda la problemática, creo que es un logro de la historia venezolana que tenemos que defender. Hoy defendemos la Universidad Autónoma y Democrática Venezolana. ¿Pero por qué? Porque en el siglo XX de Venezuela se construyó una idea de universidad, así como se construyó en Europa con sus particularidades, en América Latina con sus particularidades, pero una universidad vinculada a la sociedad. Una universidad que con todas sus limitaciones y con todas las críticas que le podamos hacer, porque también las tenía, no vamos a decir lo que no, pero sí era una universidad que estaba en correspondencia a un complejo de demandas de la sociedad y que sirvió a la sociedad venezolana en sus elementos de la construcción de su democracia, de su libertad, de su formación de su profesional, de la movilidad social, de todo ese conjunto de nuevos actores sociales que se fue construyendo y que construyeron una visión de lo que es un hecho histórico, que fue la democracia, la sociedad venezolana como una sociedad libre y una sociedad democrática. Eso, ahí la universidad venezolana tuvo mucho que ver. Por lo tanto, debemos rescatar de una manera muy importante la misión sociopolítica de la universidad. Hoy vemos nosotros con asombro y decimos, ¿cómo es posible que en Venezuela del siglo XXI, en Venezuela en esta primera década, o en esta ya casi culminando la segunda década del siglo XXI, la universidad esté paralizada y pareciera ser que para el gobierno eso no significa ningún problema? No, pareciera que para ellos, que bien, pues, están paradas las universidades. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Y parece que para la sociedad también, un estado de anomia, el que la universidad no esté desarrollando ese complejo de actividades tampoco tiene algún significado. Eso debe llamarnos a la reflexión a todos nosotros. Debemos preguntarnos también qué hechos de articulación entre la universidad y sociedad están fallando. No está funcionando ese engranaje con la fuerza que tiene que funcionar y que nosotros tenemos que hacer lo que ocurra. Aquí no es una reflexión para simplemente fortalecer nuestra ausencia, debe ser una reflexión para fortalecer nuestra presencia en la lucha por la defensa de la universidad. Y en este primer espacio es un elemento para la presencia en la sociedad venezolana. Revalorizar todo lo que debe aportar la universidad en la búsqueda y del fortalecimiento de lo que está establecido en la Constitución venezolana, en donde se garantizan los valores fundamentales de la libertad, de la democracia, del respeto, de la responsabilidad, y no vamos a enumerar muchos más, pero ahí están muchos de ellos y en donde tenemos nosotros, universitarios, obligación fundamental de dar también en ese espacio esa lucha. Por lo tanto, la defensa
de las contrataciones colectivas bajo los criterios fundamentales de lo que es la Universidad Venezolana no es un hecho accidental. No se trata de la particularidad del salario, se trata del hecho político de la defensa de la libertad y de la democracia bajo el reconocimiento también de los valores fundamentales del reconocimiento al trabajador venezolano. En este caso, los profesores, profesoras universitarias. Es evidente que esta función y este rescate de la misión sociopolítica parte de un problema esencial también, tiene un condicionante también sumamente fuerte, que es la concepción por parte de este sector que domina el gobierno nacional en sus diferentes aspectos, en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes poderes, que es la concepción de los grupos críticos hacia esas propuestas que yo desarrollo. Aun cuando estén dentro del mismo principio constitucional, a quien critica las ejecutorias gubernamentales no son considerados como adversarios, son considerados como enemigos. Son personas, la crítica no es recibida como un elemento que puede aportar al enriquecimiento del funcionamiento de la democracia venezolana, sino que es vista como una propuesta de destrucción hacia un sector de la sociedad. ¿No? Creemos, y eso es un elemento fundamental en el cual tiene que tener presencia la universidad, que no estamos en presencia de un antagonismo de amigos, enemigos, de autodestrucción, destrucción externa, sino que estamos en la crítica creativa, en la construcción de la mejor sociedad, enmarcado en los elementos de los principios de la Constitución que nos rige, ese contrato colectivo en el cual todos participamos. Hemos evidentemente en ese mismo sentido, nuestro quehacer académico universitario parte también de construir propuestas llevadas, como muy bien lo decía la profesora Viloria, en los términos de la convivencia, de la tolerancia, del respeto. Esos son elementos fundamentales, pero eso se da en nuestras convicciones, en nuestra esencia fundamental. Y esos elementos que deben caracterizar nuestras relaciones internas en la universidad, entre toda esa comunidad, profesores, alumnos, empleados, obreros, como se denomina, pero todos los que son, digamos, que forman parte de la comunidad universitaria, deben, digamos, luchar para llevar ese mensaje a todos los escenarios posibles en la sociedad. Ahí estamos cumpliendo nuestra gran parte de nuestra visión política. Y eso está articulado con esa misión también que muchas veces es muy olvidada que tiene la universidad, que es esa misión ético-social. Esa configuración de los elementos de llevar esos valores, transmitir esos valores al conjunto de nuestra sociedad. Y creemos que en este momento, en donde se van agudizando contradicciones, en donde se van generando cada vez mayores enfrentamientos, en donde hasta una manifestación, como muy bien lo señalaba, a veces las gráficas representan mucho más que las palabras, y gracias en ese sentido, reconocimiento a Álvaro también por esa foto. O sea, esos elementos de que para una manifestación cívica de una universidad que se encuentra en una diferencia de criterio, que va a caminar por las calles, que va a andar por las aceras, por todas esas cuestiones, es enviadas grupos, no solamente de los que están legitimados por el Estado venezolano para controlar cualquier situación que amenace a la paz y a la convivencia o al respeto que deben existir, sino que son enviados elementos configurados fundamentalmente para la confrontación física, no para la conducción de una propuesta, sino para la confrontación y para el daño, para generar el miedo de la coacción y de la cooptación de cada uno de los miembros. Es un elemento que también en alguna medida marca, digamos, una forma del hacer a la cual tenemos que también responder
no en la misma manera. Nunca podríamos hacerlo de la misma forma, porque precisamente si lo hacemos de esa manera, estamos precisamente dándole un ejemplo que no es lo que ha sido la universidad venezolana, ni puede nunca caracterizar a la universidad, porque si evidentemente, si algo tiene la universidad es precisamente que nuestra formación no es solamente una formación hacia toda la comunidad, no solamente hacia los alumnos, sino a toda la comunidad, una formación continua, permanente, en donde, aparte de lo científico técnico, están los elementos fundamentales de los valores que debe caracterizar al ciudadano, a un elemento de la civilidad en una determinada nación. Es en ese marco en donde evidentemente nos encontramos ante los desafíos académicos y cómo enfrentarlos en un momento dado. Es evidente que hace 10 años, probablemente, cuando participamos en algunos foros y discusiones y se estaban realizando muchos estudios y muchos trabajos en Venezuela que fueron propuestos y tenemos que reconocerlos por el mismo gobierno nacional en esa primera fase, porque en mi opinión muy particular creo que en la historia de la educación superior venezolana hay que distinguir desde lo político un periodo desde el 2000 hasta el 2003, 2004 y un periodo que comienza a configurarse a partir del 2007. Y hay dos diferencias, pero sí creo que en los primeros años de este régimen, en esos primeros años hubo unas discusiones serias sobre lo que debía transformarse y renovarse en la universidad, que al fin y al cabo probablemente no llegó a nada, porque privaron dentro del mismo sector gubernamental fuerzas que planteaban que esa misma adaptación o reforma universitaria ante una sociedad diferente, una sociedad a nivel mundial, una sociedad del conocimiento, una sociedad en el medio de la globalización o la mundialización, evidentemente atentaba contra ciertas fuerzas que dentro del mismo sector gubernamental trataban de emerger bajo una consideración y una visión académica de la universidad totalmente diferente. En esos años, o en los finales o en los años 90, cuando se hablaba de los desafíos académicos de la universidad, se podría caracterizar con muchas categorías que eran los importantes elementos. Es evidente que se tenía que adecuar la universidad venezolana en toda su configuración a una sociedad del conocimiento, una sociedad en donde la irrupción de los grandes procesos de producción de conocimiento, de gestión del conocimiento, generación, transmisión y una nueva forma, una nueva paradigma de la construcción del conocimiento, evidentemente planteaba retos fundamentales a la hora de concebir la formación, la docencia, la investigación y esa gestión hacia la sociedad. Se discutía y se discute todavía de manera muy importante, como un gran desafío, los elementos de la generación de las nuevas tecnologías para innovar, modernizar a la sociedad, a la universidad. Se discutía cómo enfrentar las nuevas demandas, la masificación, la educación ya no era de superior, ya no era para élites, era para las grandes mayorías, y en eso estaba todas las sociedades a nivel y a escala mundial. América Latina había una irrupción de grande número de universidades para responder a una nueva demanda social de acceso a la universidad venezolana. Y así como ello, había un conjunto de planteamientos que eran fundamentales como desafíos académicos de ese momento. La evaluación, la acreditación, la reforma curricular, todos esos aspectos eran fundamentales. Ahora, en medio de este problema, cuando hoy tenemos la universidad que tenemos, sin dejar de ver esos grandes desafíos, porque son tendencias generales, son tendencias mundiales a las cuales la sociedad venezolana no en una manera aislada, reducida, no responde, sino que tiene que responder ante ellos, tenemos la emergencia de otro conjunto de problemas que evidentemente
plantean situaciones urgentes a la cual nos encontramos con una gran dificultad de conseguirle la solución más pertinente. Voy a referirme, y ya que estamos en una discusión fundamental sobre las condiciones laborales del profesorado, voy a colocar como ejemplo este planteamiento. En 1990 y en la década de los 90 o hasta principios del 2000, cuando discutíamos la figura del personal docente de la universidad, ¿de qué nos preocupábamos? Nos preocupábamos de que el docente tuviera una buena selección para su ingreso a la universidad. Nos preocupábamos de cómo iba a ser la carrera de ese docente en su capacitación científico-tecnológica, de manera que tuviera una gran capacidad para la investigación y para la generación del conocimiento, y una capacidad también para la transmisión del conocimiento hacia la sociedad, hacia a través de diferentes elementos para generar innovación. Nos preocupaba la capacidad la capacidad pedagógica de ese docente y la importancia de su formación pedagógica para que él asumiera, digamos, las grandes responsabilidades en la formación de los estudiantes o para generar conocimiento dentro de ambientes de investigación, en el caso de los posgrados, fueran maestrías o doctorados. Por lo tanto, el centro fundamental se derivaba hacia una adecuada selección, un proceso formativo adecuado, un sistema de estímulo y reconocimiento adecuado y un sistema de progresión a ello. Esas eran las preocupaciones de las políticas académicas de la universidad en la década de los 90. Hoy, ¿cuál es la preocupación fundamental que tienen las autoridades universitarias, que tiene la universidad venezolana en su conjunto? Vamos a ver, ¿quién encuentra a alguien por ahí para que venga a dar clases? No tiene formación, no importa, tengo una unidad curricular que no tiene docente. Ese es nuestro gravísimo problema en este momento, es el desafío fundamental. El desafío fundamental es cómo conseguimos personal docente para que se incorpore y cómo podemos nosotros enfrentar la problemática de una diáspora fundamental, la emigración, y eso es un primer gran problema de la universidad venezolana, si lo podemos que la universidad, uno de sus elementos fundamentales es su personal docente, para cumplir su función. El fundamental es la generación de conocimiento y la formación de los estudiantes, esa es la esencia misma de la universidad. Pero para cumplir eso, el recurso fundamental para poder desarrollar ese complejo de actividades está representado en una figura que se llama el personal de docencia o los recursos de docencia y de investigación. Hoy, ahí tenemos eso. ¿Cómo logramos captar, cómo logramos que se incorporen a las universidades? Eso, porque la salida no es solamente porque se están yendo a Ecuador. Esos son los menos, o porque se están yendo a Colombia o se están yendo, esos son los menos. Los más son los que se van a comerciar. Los más son los que se van a ir a hacer colas. Los más son los que van a buscar, como el profesor Quintana. El profesor Quintana, con toda su... el que salió en el video que publicó Álvaro, el profesor Quintana es una pérdida, no tal vez en el 100%, pero ese profesor le dedica, según él, a confesión de parte, relevo de pruebas, 50 o 70% de su tiempo a la sobrevivencia, cuando él... y su poder creativo derivado del currículum que él relata y que fue sacado pues por César Miguel Rondón también en su momento y en su oportunidad, evidentemente relata que ese profesor,
su potencialidad de aporte a la sociedad venezolana está altamente limitado, coaccionado por una situación social. O sea, no son los que se van, los 1.000, 2.000, 3.000, o los que se hayan ido a Ecuador, o los 5.000, o el 1.000.000 que se haya ido afuera del país como profesionales. Eso es una pérdida gravísima. También lo es. Pero igual de grave, que esa es la objetiva, la que se evidencia, la más clara, la más nítida, es también la pérdida que tenemos hacia nuestro interior. La fuga interna. La fuga porque se van a trabajar en cualquier otra cosa que le permita sobrevivir, o la fuga de tiempos parciales cuando su potencialidad creativa y su potencialidad de aporte a la sociedad es ello. Y ahí tenemos nosotros que trabajar fuertemente. ¿Cómo podemos rescatar a los que tenemos y fortalecerles para darle toda esa fortaleza y todo ese apoyo, pero también cómo podemos lograr una reinversión del proceso de la fuga para que realmente el trabajo universitario se pueda hacer? Y aquí hay otra condición. Las fugas no solamente están dadas por las bajas remuneraciones. La baja remuneración siempre existió en el sector público con respecto al sector privado o a sociedades externas. El problema está en que ese bajo salario ya no entró en la condición de bajo salario, ya no en condición, en una limitación de mis ingresos, sino en una amenaza a la subsistencia de mi grupo familiar. En la no logro de los objetivos más importantes en los elementos fundamentales de ello. Aquí nadie en la universidad ingresó para ser rico. Ingresaron porque sentían un atractivo fundamental para trabajar en un área, en un sector de la generación del conocimiento y de la formación de profesionales, con una visión ética de servicio a la sociedad, pero bajo condiciones fundamentales. Quienes hacen eso también quieren que sus hijos tengan lo mismo. Para ellos es muy importante y mucho valor que sus muchachos coman bien. No que coman solamente harinas, sino que coman frutas y coman otras cosas. Que cuando estudien tengan la oportunidad de ir a una escuela, de ir a un colegio y que estén en buenas condiciones. Y así sumando aspectos que no están contemplados dentro del salario mínimo y con la cual a veces se trata. En esto hoy sale en la prensa, o ayer salió en la prensa, el de un economista del sector gubernamental diciendo que ese salario mínimo sí realmente alcanza para lograr los elementos de la canasta básica. Que la canasta básica es un mal cálculo, que el salario mínimo sí es el salario real que le permite a la gente la comida, la educación de sus hijos, la recreación, la salud y la seguridad social. Eso se llama ser cínico, burlista de la realidad que está viviendo los miembros de la sociedad venezolana que están enfrentando, trabajadores de toda naturaleza, y bueno, y dentro de ellos nosotros, los profesores o profesoras universitarias, trabajadores, obreros y todos los que aquí hacen vida construyendo esta universidad.